Soy el jefe del servicio de cardiología intervencionista y tratamientos endovasculares del Hospital Privado de Rosario. Y bueno, les doy la bienvenida a esta cuarta reunión del IPC, el curso de intervencionismo en la práctica clínica, destinado al no intervencionista, dedicado justamente al que hace práctica clínica y que habitualmente tiene que indicar o recomendar este tipo de intervenciones. En este caso, esta reunión va a ser enteramente dedicada a patología venosa y tengo el honor de que esta reunión la van a coordinar dos profesionales que son el doctor Martín Nagelson e Ignacio Sigalini, que están trabajando intensamente en este tipo de patología. Martín ya ha comenzado hace muchos años con esto, realmente viene haciendo una tarea muy importante en el desarrollo, en el estudio, en el intervencionismo a nivel territorio venoso, y realmente tengo un gran placer de reconocérselo, porque realmente está haciendo un gran trabajo, haciendo cosas asombrosas, y Ignacio se ha incorporado a nuestro equipo de trabajo recientemente este año, y creo que también ha sido un aporte importante. Y bueno, me da mucho gusto que ellos puedan coordinar esta reunión hoy. Como siempre vamos a estar presentes con Roberto Largui y Lucas Mediza, que son también staff del servicio, y vamos a estar en este caso en la reunión de hoy haciendo las veces de panelistas. Así que para no perder tiempo, rápidamente los dejo a Ignacio y a Martín para que vayan desarrollando y nos cuenten de qué se trata esta reunión. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras. Gracias a todos mis compañeros por colaborar en el desarrollo de esta sesión y por el estímulo permanente a seguir haciendo nuevas prácticas. Esta sesión de enfermedad tromboembólica venosa merece algunas consideraciones particulares. No es un terreno en el que los cardiólogos estemos muy avesados habitualmente, pero para graficar nos referimos a la enfermedad tromboembólica venosa como un conjunto de entidades que tienen en común mucha superposición en lo que es su patogenia, su fisiopatología, su presentación clínica y su tratamiento. Las dividimos en dos aspectos, formas agudas y formas crónicas. Dentro de las formas agudas, por supuesto, la trombosis venosa profunda, que puede, como sabemos, complicar hacia una embolia de pulmón, que es el otro componente agudo, y cualquiera de estas dos entidades pueden progresar a desarrollar formas crónicas, como son el síndrome postrombótico y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La verdad que es un capítulo muy amplio de la medicina vascular y decidimos desdoblar la jornada en dos. En el día de hoy nos vamos a referir fundamentalmente a las formas agudas de presentación de estas entidades. Y bueno, para ello, sin más dilaciones, vamos a comenzar por hacer un pequeño repaso de algunos conceptos fisiopatológicos y terapéuticos de lo que es la trombosis venosa profunda. Martín. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, no estás compartiendo la pantalla. Perdón. Un segundo. No sé si se llega a ver ahora. Perfecto. Perfecto, gracias, Martín. Perdón por el impasse. Entonces, rápidamente decíamos que la enfermedad tromboembólica venosa reconoce formas agudas como la trombosis venosa profunda y la embolia de pulmón, y formas crónicas como complicación de estas entidades, que son el síndrome posttrombótico y la embolia y la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Y que en el día de hoy nos vamos a referir a las dos primeras,
a la trombosis venosa profunda, sobre todo de miembros inferiores, y a la embolia pulmonar aguda. Comenzando entonces por el capítulo de la trombosis venosa profunda, quería hacer algunas consideraciones tempranas en lo que sería a los objetivos de la terapéutica de esta entidad. El objetivo es que prevengamos las complicaciones de la trombosis venosa profunda, y esas complicaciones pueden ser tempranas, como la embolia de pulmón y la flegmasia, y tardías, como el síndrome posttrombótico o la recurrencia trombótica. Algunas palabritas acerca de lo que significa flegmasia y síndrome posttrombótico. La flegmasia es la presentación clínica de la trombosis masiva, fundamentalmente de los miembros inferiores. Hemos oído hablar que se produce por la obstrucción de los troncos de salida venosos de las extremidades, como ser el eje ilíaco fundamentalmente. Hemos oído hablar de la flegmasia alba dolens, la pierna blanca y dolorosa, que por este defecto en el escurrimiento sanguíneo venoso de los miembros inferiores genera edema, aumento de la presión tisular y cierto grado de hipoperfusión a nivel de piel y tejido subcutáneo, que genera ese aspecto blanquecino. La mitad de los casos de flegmasia alba dolens evolucionan a la flegmasia cerúlea dolens, que es un grado aún mayor de compromiso, porque no solo se comprometen los troncos principales de salida, sino las vías de circulación colateral. En este caso el edema es aún mayor, la presión tisular todavía mayor, y ya hay una isquemia más profunda de los tejidos que empiezan a tener un sufrimiento no solo en superficie, sino en profundidad. Y si no se trata, en la mitad de los casos progresa lo que sería la gangrena venosa, ya de isquemia se pasa a necrosis, que puede comenzar por planos superficiales e ir progresando a los profundos. Una entidad de altísima morbimortalidad, un 40 por casi la mitad va a la amputación, y una tercera parte de estos pacientes termina falleciendo. Otras formas de trombosis masiva, como la flegmasia, pueden constituirlo el síndrome de Budd-Chiari, por compromiso no solo de la suprahepática, sino quizá de la vena cava inferior, digamos, cefálica, y el compromiso, la trombosis masiva de la vena cava inferior, que genera trombosis de las venas renales con isquemia aguda renal también. La otra entidad a la que me quería referir es el síndrome posttrombótico, antes llamado postflevítico, que consiste en la presencia de clínicas de insuficiencia venosa crónica en pacientes que hayan tenido antecedentes de trombosis venosa profunda objetivada. Es un cuadro que, si bien no causa mortalidad, como los anteriores, tiene una altísima morbilidad, con deterioros severos, muchas veces de la calidad de vida en su aspecto físico y psíquico de los pacientes, equiparable muchas veces a los trastornos que sufren los pacientes diabéticos o insuficientes cardíacos. Y además conlleva un altísimo costo socioeconómico, sobre todo en la población económicamente activa, debido al ausentismo laboral y a los gastos en salud, que representan hasta un 2% del presupuesto total en salud, y bueno, la generación de incluso pensiones por discapacidad. Durante nuestra formación hemos aprendido a tener como piedra angular en el tratamiento de estas entidades a los anticoagulantes, y la realidad es que vemos que tienen bastante éxito en cumplir con los objetivos de tratamiento, sobre todo en lo que es prevención de las complicaciones tempranas y de la recurrencia, pero no tanto en lo que sería la prevención del síndrome posttrombótico. Ahora bien, estas consideraciones generales son válidas fundamentalmente para aquellas trombosis que tienen lugar en el territorio fémoro-popliteo. Lo que acontece con las trombosis ilioacavas es bastante particular, tienen su propia idiosincrasia, son trombosis que, bueno, por el tamaño de los vasos, tienen una gran carga de trombo, valga la redundancia, y se asocian muchas veces a obstrucciones vasculares concomitantes o que precipitan a la misma trombosis. Oclusiones o obstrucciones que pueden provenir de tumores pelvianos, fibrosis, hemorragias, hematomas, abscesos,
o inclusive compresiones vasculares como el conocido síndrome de May-Turner o de compresión ilíaca, que ya vamos a ver. Ahora bien, si este grupo de trombosis tiene su propia idiosincrasia, podríamos pensar que tenga mayor incidencia de complicaciones y, por lo tanto, podría requerir un enfoque terapéutico distinto al que estamos habitualmente acostumbrados. Vamos a tratar de revisar si eso, en efecto, es cierto. Fijémonos la incidencia de trombosis, de embolia en los pacientes con trombosis iliocava. No presenta una diferencia significativa respecto de los pacientes que tienen trombosis en territorio femoropopliteo. O sea que no constituiría la presencia de trombo iliocavo un riesgo para desarrollar una embolia de pulmón. Y por ende, no requeriría ninguna otra conducta, en principio, que el uso de anticoagulantes. Respecto de la flegmasia, ya vimos que se debe entonces a la trombosis de vasos proximales, que puede complicar con el compromiso de las colaterales. Sabemos que hasta un 8% de los pacientes anticoagulados fracasan en el tratamiento y la trombosis progresa, y por lo tanto es obvio que teniendo una trombosis proximal que me puede comprometer todas las vías de salida de la extremidad, estoy a un paso de desarrollar la flegmasia, y es obvio que los pacientes con trombosis en el territorio iliocavo tienen mayor riesgo de flegmasia que los pacientes con trombosis en territorios más distales. Sin embargo, como la heparina tiene una alta tasa de éxito, no habría otra indicación que los anticoagulantes y tener cuidado de controlar de cerca a los pacientes. ¿Qué pasa con las complicaciones tardías, el síndrome postrombótico y las recurrencias? Esa mayor carga trombótica y esa mayor incidencia de obstrucciones vasculares lleva a una menor recanalización de los trombos. La persistencia de los trombos sabemos que genera inflamación. La inflamación y la menor recanalización llevan a la organización del trombo, lo que lleva a una obstrucción persistente de la salida de la extremidad. Por otra parte, la inflamación genera un daño endotelial y la insuficiencia valvular. La conjunción de una obstrucción persistente a la salida más una insuficiencia valvular lleva a un síndrome postrombótico. Fíjense cómo, por más que el trombo se haya disuelto, quedan cicatrices importantes en la luz vascular. Más allá de la fisiopatología, es un hecho que la tasa de recanalización de los pacientes con trombosis iliofemoral o iliocava, mejor dicho, es menor al 50%. O sea, es más probable que estos pacientes no recanalicen que lo hagan, y por lo tanto van a tener una alta tasa de incidencia de síndrome postrombótico, mayor que en otros territorios, con un porcentaje no despreciable de síndrome postrombótico severo e incapacitante. Por lo tanto, entonces, el hecho de tener una trombosis en el territorio iliocavo conlleva un alto riesgo de síndrome postrombótico y de recurrencia, a pesar inclusive del tratamiento anticoagulante. Si bien el antitrombótico puede favorecer la prevención de las recurrencias, siempre recordemos que va a ser a expensas de un aumento del riesgo de sangrado. Entonces está claro que los anticoagulantes no son todo lo efectivos que quisiéramos. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta la dio ya el patólogo Virchow hace más de un siglo, trabajando en el Instituto de la Caridad, en el centro de la ciudad de Berlín, justo frente al Parlamento del otro lado del río Spree, cerca de la puerta de Brandenburgo, y justo por detrás de donde ocurría el muro de Berlín, justo por detrás, me refiero justo hacia el este. El doctor Virchow describió su famosa tríada que explica la patogenia de la trombosis en cualquiera de los territorios, sobre todo el venoso. Y esa tríada se compone de alteraciones de la coagulación, o sea, un estado de hipercoagulabilidad, de trombofilia, daño endotelial,
por inflamación u otros mecanismos, y alteraciones del flujo. Después aprendimos que la coagulación o la trombosis desencadena inflamación y viceversa, y que la trombosis, al obstruir el flujo, también lo complica, generando un círculo vicioso. Ahora, ¿dónde actúan los anticoagulantes? Simplemente en una parte del sub y baja del estado de coagulación, en el que compiten por un lado los agentes protrombóticos y antilíticos, y por el otro los antitrombóticos y los fibrinolíticos. Si nos circunscribimos solamente en este punto de la fisiopatología, no es de sorprender que el tratamiento anticoagulante en ciertas situaciones resulte insuficiente para cumplir nuestras premisas. ¿Para qué puede hacer el intervencionismo para colaborar con los anticoagulantes en lograr estos objetivos? ¿Qué podríamos aportar para disminuir el riesgo de embolia de pulmón? Bueno, filtrar la sangre que proviene de las extremidades inferiores fundamentalmente, y lo haríamos colocando filtros removibles. El uso de estos dispositivos es muy controvertido, ha sido muy controvertido a lo largo de la historia. La evidencia que hay no es de la mayor calidad, y hay disenso inclusive entre las distintas sociedades científicas, desde las más entusiastas como la Sociedad de Radiólogos e Intervencionistas, que tiene una amplia gama de indicaciones de implante de filtros, hasta los más escépticos, los más duros, los más anti-intervencionismo, que serían la gente de los colegas del CHEST, con grados intermedios de optimismo en el resto de las sociedades. Lo único que hay acuerdo es que tenemos que usar filtros de vena cava inferior cuando están contraindicados los anticoagulantes, porque ya trae el paciente una contraindicación o porque se complicó el tratamiento con una hemorragia. Hay algo menos de consenso, porque el CHEST, que son los más duros, no aceptan la postura, es la recurrencia de embolia de pulmón a pesar de un tratamiento anticoagulante. Pero, y hablando de la trombosis proximal, bueno, los únicos que hacen alguna consideración son, por supuesto, los amigos de la radiología intervencionista, que consideran, en primer punto, el colocar un filtro cuando tenemos un trombo proximal flotante, es decir, apenas adherido a la pared y con alto riesgo de embolia. Pero realmente, si enfocamos la indicación de un filtro exclusivamente en el riesgo de embolia que tenga un paciente, estamos incurriendo en un reduccionismo bastante preocupante en algún punto. Está bien, la chance de embolia hay que tenerla en cuenta, cuanto más proximal, más libre se encuentre un trombo, más riesgo va a tener de embolia, lo mismo que si no logramos buenos niveles de anticoagulación, o si, bueno, a pesar de la anticoagulación se genera una embolia. Pero no estamos considerando las potenciales consecuencias que podría tener una embolia, que pueden estar dadas por el tamaño del trombo. Un trombo de gran tamaño puede generar una embolia masiva, como por ejemplo una embolia en silla de montar, generando un aumento muy brusco de la resistencia vascular pulmonar por compromiso de una gran parte del área de sección de la circulación pulmonar, lo que se llama la claudicación del ventrículo derecho, y empuja al paciente a una espiral descendente que lo lleva al shock cardiogénico y a la muerte. Ahora, hay pacientes que, a pesar de no tener trombos de gran tamaño, tienen ya una reserva cardiopulmonar disminuida por una hipertensión pulmonar preexistente, una insuficiencia cardíaca, caída de la reserva respiratoria por un EPOC, por una neumonectomía o lo que fuese. Y en esos pacientes, émbolos de un tamaño limitado pueden llegar a precipitar este desenlace fatal, porque ya van a partir de parte de esta cadena de hechos, por la mitad de esta cadena de hechos desafortunados. Entonces,
no es cosa nuestra que queremos tener en cuenta esa posibilidad, sino que algunas sociedades, sobre todo el American Heart, que bueno, son colegas, consideran menester tener presente el riesgo de embolia masiva que tienen esos pacientes, dado fundamentalmente por la presencia de enfermedad cardiopulmonar severa preexistente o de embolias previas. Pero me llamó mucho la atención que ya el año pasado un paper, perdón, dejamos de compartir, me parece. A ver, un segundo porque no sé qué ha pasado. El año pasado les comentaba un paper del CHEST, que son los colegas más escépticos en lo que es el implante de filtro de vena cava inferior. Termina considerando esa misma posibilidad de contemplar el riesgo de una embolia masiva en los pacientes con trombosis venosa profunda. Los pacientes con alto riesgo podrían beneficiarse o pueden llegar a beneficiarse de un filtro de vena cava inferior. Veremos si este paper termina incurriendo después en cambios en las nuevas recomendaciones. La cuestión entonces es que el intervencionismo en lo que es implante de filtro podría tener lugar en una trombosis venosa profunda, proximal o no, pero sobre todo las proximales, cuando tenemos riesgo de una embolia masiva. En la flegmasia y en las complicaciones tardías, estamos hablando de fenómenos obstructivos, sea por trombo o por cicatrices, y lo que podemos hacer desde la hemodinamia es desobstruir las venas. Podemos hacerlo con infusión de fibrinolíticos en forma local, a través de catéteres multiperforados, que permiten el delivery de la droga directamente en el trombo, con uso de menores dosis de líticos. Muchos de ellos, estos catéteres multiperforados, permiten inclusive inyectar la solución a alta presión y generan estos chorros que generan un daño mecánico también al trombo, asociando una trombolisis mecánica al efecto farmacológico de la droga en sí. También podemos utilizar dispositivos reolíticos que actúan en forma rotacional o con ultrasonido, o también dispositivos de pullback que funcionan como un sacacorcho, como los que usan en neuroradiología intervencionista, o dispositivos de aspiración que pueden ser manual o con dispositivos más sofisticados asociados. Y por supuesto, nuestra herramienta de siempre, la angioplastia con stent, puede ser útil para resolver muchas veces no la trombosis en sí, sino las lesiones subyacentes. En flegmasia, ¿qué beneficio ha demostrado en prevenir flegmasia? No ha demostrado beneficio del intervencionismo, pero sí una vez que la flegmasia se desarrolla, beneficio por sobre la anticoagulación. Entonces, si bien usaríamos el intervencionismo solo cuando la flegmasia se consumó, tenemos que tener la precaución de internar a todos aquellos pacientes que tienen una trombosis ilíaca ante la posibilidad de un fracaso de la anticoagulación y el desarrollo de una flegmasia, entre otras complicaciones. Respecto de las secuelas tardías del síndrome postrombótico, ya hay estudios que han mostrado que el intervencionismo vascular disminuye no solo la incidencia, sino también la severidad de síndrome postrombótico en pacientes tratados precozmente, recanalizados durante su trombosis, y estos resultados son logrables con muy baja tasa de complicaciones, como sangrados severos o embolia de pulmón. Así todo, la evidencia no es lo abundante a la que estamos acostumbrados los cardiólogos para nuestra práctica cotidiana, y hay inclusive disenso, disparidad de criterios entre las distintas sociedades científicas en cuanto a la recomendación de utilizar herramientas intervencionistas para prevenir el síndrome postrombótico. Pero bueno,
hay cierta unidad de criterio en recomendar a aquellos pacientes con trombosis en el territorio iliocavo que sean muy sintomáticos, que tengan IO, que tengan una expectativa de vida alejada, que tengan bajo riesgo de sangrado o mala respuesta a la anticoagulación oral, fundamentalmente si los podemos tratar dentro de las 2 o 3 semanas de presentada la trombosis. Entonces nos queda configurado todo este cuadro de cómo proceder ante una trombosis, de acuerdo al territorio de miembro inferior que esté afectado, con qué resultado vamos a obtener con los anticoagulantes y qué beneficio puede tener el intervencionismo como herramienta adyuvante. Hecha esta introducción, vamos a ir al primer caso. Se trata de una paciente de sexo femenino, de 27 años de edad, sin antecedentes médicos de jerarquía, solo relata la toma de anticonceptivos orales por 9 años, que consulta por un cuadro de 20 días de evolución de dolor lumbar, al que agrega 2 horas antes del ingreso dolor, tumefacción y edema en miembro inferior izquierdo, como se puede apreciar en la foto, asociado a Homans, Hollow y Godet positivos. Su laboratorio de rutina no mostró particularidades, no presentaba COVID ni signos de hallazgo compatibles con trombofilia, y no había datos de hallazgo de significación en los exámenes complementarios de rutina. Se le realizó un ecodoppler venoso de miembros inferiores que confirmó una trombosis masiva en todo el eje femoropopliteo izquierdo. Podíamos ver una hiperecogenicidad, aumento del calibre, falta de compresibilidad de la vena femoral común y, por supuesto, ausencia de flujo. Habiéndose comprometido la vena femoral común, es de buena práctica descartar el compromiso del eje ilíaco. Y esto se logró efectuando una angiotomografía multicorte en fase venosa. Y resalto, es muy importante que la adquisición sea en fase venosa, cuando el contraste llega a la vena. Hay técnicas que lo podemos discutir después con los imagenólogos para lograr buenas imágenes. Si no está opacificada la vena, no vamos a obtener buenos hallazgos y hay que tomarse el tiempo de hacer técnicas de reconstrucción que nos permiten ver, como en este caso, una trombosis masiva de todo el eje ilíaco izquierdo, con protrusión inclusive del trombo hacia la vena cava inferior. Además de este hallazgo, se pudo observar la compresión de la vena ilíaca primitiva izquierda por la arteria ilíaca primitiva derecha. Se ve el esquema en 2 planos, que asociado a los síntomas de insuficiencia venosa y a la trombosis, o si fuera IO o una trombosis venosa profunda, esta paciente tenía las 2 cosas, nos permiten realizar el diagnóstico de síndrome de May-Turner o síndrome de compresión ilíaca. Hago esta aclaración porque puede ser un hallazgo fortuito en una tomografía hecha con otro sentido, la compresión de la vena ilíaca primitiva izquierda por la arteria. Y eso no tiene indicación de tratamiento si no se asocia a trombosis o signos de insuficiencia venosa. Pero cuando se da la combinación, hacemos el diagnóstico de síndrome de May-Turner y eso requiere tratamiento. Fíjense cómo la tomografía hecha correctamente en fase venosa nos permitió entonces confirmar la extensión cefálica de la trombosis, para lo que el Doppler no es del todo sensible, y nos permitió detectar patología obstructiva subyacente, que sabemos que es frecuente cuando hay trombosis iliocava. Bueno, usemos esta última diapositiva de la introducción como norma. ¿Qué podemos ofrecer desde, más allá de esta paciente, por supuesto, que se anticoaguló? ¿Qué le podríamos ofrecer desde el intervencionismo a la misma? Habría que filtrar. No habría riesgo de embolia masiva, no tiene antecedentes ni signos de insuficiencia cardíaca ni respiratoria. Y el trombo, más allá que es grande, no es un trombo flotante. Riesgo de flegmasia, lo que tenemos que hacer es internarla, no se podría mandar a una casa como muchas veces pasa en estos pacientes. Pero bueno, no la vamos a intervenir si no está consumada, que no es el caso de ello.
En cuanto a la desobstrucción, es una paciente joven con una larga expectativa de vida que está muy sintomática. Podría tener un lugar la desobstrucción, pero optamos en primera instancia por realizar un tratamiento con enoxaparina y analgésicos. Sin embargo, la paciente no evolucionó favorablemente, los síntomas persistieron y en el Doppler venoso de control se observó que solo había resuelto parcialmente la trombosis y únicamente a nivel de la vena poplitea. Entonces, agregamos un nuevo punto a la decisión. Más allá de la expectativa de vida y que estaba muy sintomática, la paciente, los anticoagulantes fracasaron, como suele suceder en su intento de recanalizar este tipo de trombosis. Entonces, decidimos intervenir a la paciente para desobstruirla. Como mecanismo de desobstrucción, como ya llevaba bastante tiempo de evolución, en lugar de elegir fibrinolíticos, usamos un mecanismo de trombolisis mecánica. Ahora, estos dispositivos mecánicos tienen una eficacia altísima, igual o mayor que los líticos farmacológicos, y a diferencia de ellos tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja es que tienen mucho menor riesgo de sangrado, porque usan poco o nada de fibrinolíticos, pero como contrapartida se asocian a un mayor riesgo de embolia de pulmón. Por lo tanto, lo que hicimos fue combinar el dispositivo mecánico con el filtrado de la vena cava. Entonces, bajo anestesia general, y luego de realizar un acceso venoso yugular derecho, desplegamos un filtro removible de vena cava inferior. Luego se colocó a la paciente en decúbito, es por este motivo que se utiliza la anestesia general para tener protegida la vía aérea. Va a ser muy difícil ante cualquier complicación. Y mediante una punción ecoguiada se realizó un acceso de la vena poplitea izquierda por punción, siguiendo técnica de Seldinger, para enseguida realizar la flebografía basal, que nos muestra esta oclusión en la vena femoral superficial proximal, que se continúa prácticamente sin lograr ver ni siquiera la vena cava inferior. Lo que vemos es abundante circulación colateral que, bueno, al estar preservada, la paciente no desarrolla una flegmasia. ¿Sí? Con mucho cuidado se logró franquear toda la oclusión con un catéter y una guía hidrofílica, y se tuvo la precaución de asegurarnos de estar en la luz verdadera del vaso, una vez alcanzada la posición que consideramos correspondía a la vena cava inferior. Es muy importante porque las maniobras que vamos a realizar son agresivas y si estamos perforando la pared podemos generar una catástrofe. El dispositivo que se utilizó fue un dispositivo cleaner, que tiene este extremo sinusoidal que rota a gran velocidad y nos permitió hacer una trombólisis mecánica de ese gigantesco trombo que tenía la paciente, y después lo complementaron con una tromboaspiración manual, con un catéter, y obtuvimos esta cantidad enorme de trombos en todo el eje. En la angiografía de control pudimos ver la recanalización del vaso, pero con persistencia de lesiones residuales que podrían corresponder a una organización fibrótica de trombos más antiguos que podrían haber pasado desapercibidos a lo largo de su vida debido a su síndrome de May-Turner. Estos trombos, cicatrices fibrosas son como un queso gruyère dentro de la arteria, por lo que si queremos desplegar un stent correctamente, lo que tenemos que hacer es desgarrar completamente esas cicatrices, y lo hicimos insuflando balones de diámetro creciente. Lograda la dilatación con balón, pudimos desplegar correctamente un stent autoexpandible dedicado para vena, con buena fuerza radial, fundamental en estos casos, y con capacidad de flexión. Y bueno, por último, postdilatamos ese stent con los mismos balones para obtener este resultado final con restitución de la continuidad del flujo a todo nivel y desaparición de la circulación colateral.
como en los controles observamos que no había una cantidad significativa de émbolos que hayan migrado y hayan sido atrapados por el filtro, lo que hicimos fue removerlo al mismo en el mismo acto y dimos por finalizada la intervención. Ahí tiene el resultado basal, el resultado final. Noten entonces la restitución de la continuidad de la luz del vaso con buen flujo y desaparición de la circulación colateral, signo de que no hay ningún tipo de resistencia que obliga a la sangre a buscar otros caminos. 24 horas después de la intervención, la paciente ya no tenía dolor y había mejorado dramáticamente la tumefacción y el edema de miembros inferiores, fue de alta bajo triple esquema antitrombótico y luego de, bueno, ya lleva unos 6 meses de seguimiento, no volvió a tener dolor, la tumefacción, el edema, bueno, desapareció por completo y la tumefacción, que era una mínima diferencia de diámetros entre las extremidades, como se puede apreciar en la foto. Ya a los 6 meses hicimos un dosaje de dímero D de control que fue negativo y el ecodoppler venoso de miembros inferiores muestra total compresibilidad de las venas de miembros inferiores, con ausencia de material trombótico y un flujo totalmente conservado, inclusive con la fasicidad respiratoria, es decir, los cambios fásicos de la velocidad de flujo a nivel de la vena femoral común, los cambios con la respiración, entonces, son el reflejo de que no hay nada que se interponga entre el transductor y el tórax. Se transmiten esos cambios de presión del tórax hasta la vena femoral común. Eso quiere decir que no hay ninguna oclusión y que, más allá de que no estamos viendo los stents, podemos inferir que estos están permeables. En virtud de eso se fue suspendiendo progresivamente primero el clopidogrel, luego la Pixaban y continúa por ahora únicamente con aspirina vía oral. Bueno, otro caso que tuvimos hace poco fue de una paciente de 44 años, de sexo femenino, sin factores de riesgo cardiovascular, con antecedentes de un CA de colon localizado, por el que se le practicó una colectomía focal hace 7 meses y por el que recibió quimioterapia adyuvante en 6 ciclos de capcitabina oxaliplatina, el último fue una semana antes de la consulta. Y ella lo que relataba era como enfermedad actual, era disnea de clase funcional 2 de 3 meses de evolución, que progresó a 3 en las últimas semanas, y se asoció a edema vespertino únicamente en ambos miembros inferiores. Y traía, que fue el motivo en realidad principal de consulta a nuestro servicio, una imagen endoluminal en una tomografía en vena cava inferior, en una tomografía de abdomen de control realizada para estadificar su enfermedad de base. En el laboratorio mostraba únicamente anemia ferropénica, no era COVID ni tenía datos compatibles con trombofilia. El ecocardiograma, el electroecocardiograma Doppler y la radiografía de tórax no mostraban particularidades. Se inició tratamiento con enoxaparina, dosis anticoagulante, hierro por vía parenteral, y se consultó a nuestro grupo de respuesta rápida, otro equipo de respuesta rápida a embolia de pulmón, que consideró como primera medida realizar una flebotac. De nuevo, la paciente tiene una tomografía obviamente hecha para estadificar su CA de colon, y había una imagen que no se podía precisar endoluminal, que podía corresponder a trombo de vena cava inferior, pero no lo podíamos graficar con precisión. Una tomografía hecha con una buena técnica, como esta que se pudo obtener, nos muestra este gigantesco trombo de algo así como 10 centímetros de largo, que se extiende desde la confluencia de las venas ilíacas hasta la desembocadura de las venas renales. Lo vemos en los 3 ejes, y además podemos ver que el grado de contacto con la pared que tenía este trombo era mínimo, por lo tanto se trataba de un trombo flotante. Entonces, de nuevo, tratando de seguir nuestro algoritmo de razonamiento para plantear una terapéutica,
el primer dilema al que nos enfrentamos fue si había o no que filtrar a esta paciente, si tenía indicación de filtro de vena cava inferior. Ya habíamos visto que habitualmente podemos hacer tratamiento anticoagulante, no importa dónde esté el localizado el trombo, pero si hay riesgo de TED masivo, podemos considerar claramente el implante de un filtro. Y esta paciente tiene un trombo proximal de gran tamaño y flotante. O sea, al ser proximal y flotante, el riesgo de embolia es considerable. Y encima, más allá de que tiene una reserva cardiopulmonar normal, el tamaño gigantesco de este trombo podía perfectamente generar un émbolo en silla de montar y llevar a la paciente a la muerte. Pero, bueno, poco más convencido de filtrar a la paciente, nos enfrentamos a otro dilema. Los filtros de vena cava inferior deben posicionarse, dentro de lo posible, inmediatamente por debajo de las venas renales. Esto permite, esta posición permite lograr un buen anclaje del filtro y evitar su migración, y además permite que el flujo de salida de las venas renales, que es muy abundante, recordemos que el 25% del volumen minuto cardíaco pasa por los riñones, ese flujo importante genera un lavado continuo en caso de que un émbolo atrapado pueda crecer sobre el filtro y generar una embolia por haber trombosado la parte proximal del mismo. Al haber un lavado continuo, se evita esa eventualidad. Pero bueno, fíjense dónde termina el trombo de esta paciente. No hay lugar para poder colocar un filtro de vena cava inferior en la posición deseable. Nos veíamos en la necesidad de colocar un filtro entonces en posición suprarrenal, que tiene varios bemoles. Por un lado, el diámetro de la vena cava. Al recibir las venas renales, el diámetro de la vena cava suprarrenal es mucho mayor que el de la infrarrenal, y por lo tanto, puede llegar a ser hasta mayor que el diámetro máximo de despliegue del filtro. Y si el filtro no contacta adecuadamente con las paredes de la vena cava, corre el riesgo de migrar. Lo mismo que en esta zona, un filtro que está sujeto a los cambios de presión que generan los movimientos respiratorios. O sea que tendríamos que colocar un filtro con mayor riesgo de embolia, y además que si emboliza el trombo que tenemos caudal al filtro y lo ocluye, podemos generar una complicación y una extensión del trombo hacia las venas renales y generar una necrosis tubular aguda. Entonces, bueno, no nos gustaba mucho la situación, pero definimos que era mayor el beneficio que el riesgo y optamos por filtrar a la paciente. Y además, bueno, optamos por desobstruirla, no por el riesgo de flegmasia que consideramos que era bajo, sino porque era una paciente con una expectativa de vida elevada, que si bien no estaba muy sintomática en este momento, en lo que hace a miembros inferiores, podía desarrollar complicaciones muy invalidantes a largo plazo. Como nos pareció que había poco tiempo de evolución del cuadro, optamos por usar fibrinolíticos, una infusión local de los mismos. Entonces, lo que hicimos en primera medida fue hacer un acceso yugular y medir con precisión el diámetro de vena cava, estar seguro que no supera el diámetro del filtro para que este no migre, y asegurada esta situación, lo desplegamos correctamente en esa posición suprarrenal. Luego hicimos un acceso femoral común derecho y obtuvimos la iliocabografía basal, que bueno, confirma lo que veíamos en la tomografía, y aún peor, vemos que casi es un desfiladero lo que pasa de flujo a la derecha, ¿no? del trombo, un trombo gigantesco. Y bueno, corroboramos que el trombo se extendía prácticamente hasta donde está el filtro, que nos va a estar protegiendo ante cualquier embolia. Lo que hicimos entonces fue avanzar un catéter multiperforado, que nos permitió inyectar una dosis de 6 miligramos de RTPA
activador tisular del plasminógeno, y lo hicimos inyectando la solución a gran presión, como había mostrado antes, para obtener más allá del efecto farmacológico, un efecto mecánico de trombolisis. Luego dejamos el catéter en posición, lo fijamos a piel y continuamos una infusión continua de TPA bien intratrombo a una tasa de 0,5 a 1 miligramos hora durante 24 horas, esto se hace hasta 48 horas. Fíjense que la dosis es muy baja, llegamos a infundir 24 miligramos en un día, mientras si hacemos líticos para reperfundir un infarto de miocardio, haríamos 90, 100 miligramos en 1 hora y media. Lo hacemos bien diluido para lograr un mayor acceso al plasminógeno unido a la fibrina, y vamos haciendo controles periódicos de flebografía y de fibrinogenemia, además de controles clínicos en una unidad de cuidados críticos, por supuesto. Bueno, a las 24 horas hicimos la flebografía de control, se ve mejoría realmente de la imagen, no hay una resolución ni mucho menos, pero vemos como el trombo, si bien prácticamente conserva el tamaño, está mucho más irregular, como fragmentado. El filtro estaba prácticamente en las mismas condiciones, y lo que hicimos entonces, no teníamos a mano ningún dispositivo sofisticado, lo que tuvimos que hacer es hacer una aspiración con un catéter guía, un catéter terapéutico coronario, y con una jeringa a rosca. Hicimos varios intentos de tromboaspiración y si bien obteníamos material, se complicó con una migración de parte del trombo que fue afortunadamente atrapada por el filtro, que la retuvo hasta que lo fuimos a aspirar de nuevo nosotros con el mismo catéter para extraer. En la flebografía de control vemos una mejoría ostensible de la permeabilidad del vaso, y una mejoría también en la resolución de la imagen que persistía dentro del trombo. Fíjense la imagen preintervención y la post, cómo cambia, tanto a nivel caudal como a nivel del filtro. Se obtuvo toda esta cantidad de material debido a las características de organización y los antecedentes de la paciente. Se envió el material de anatomía patológica que informó un trombo fibrino hemático con parcial organización. La paciente evolucionó favorablemente, pero siguió internada unas 48 horas más, y por estar asintomática fue dada de alta bajo tratamiento anticoagulante parenteral. La semana del alta se realizó una tomografía de control, que fíjense cómo muestra la resolución completa del trombo en cuestión, y ausencia de remanentes embólicos a nivel del filtro. Lo pueden apreciar en los tres ejes que habíamos visto. Y bueno, estando ya seguros de que no había trombos residuales, no tenía más sentido dejar ese filtro en su lugar. Lo removimos sin ningún tipo de inconvenientes por vía yugular, eso es importante. Los filtros removibles es otra historia frente a la historia de los filtros permanentes que se solían utilizar casi en la prehistoria de su desarrollo, y que estaban asociados a una alta tasa de complicaciones, sobre todo a largo plazo. Si uno el filtro lo usa durante el tiempo que está justificado, la tasa de complicaciones es muy baja. Pero bueno, tiene que ser colocado y removido con la técnica adecuada. La paciente lleva prácticamente un mes de evolución y en los controles no sigue asintomática, y tiene un Doppler venoso de miembros inferiores con preservación del flujo y de la fasicidad respiratoria. Ya se le reemplazó el tratamiento anticoagulante parenteral por otro bioral y continúa sus controles con los médicos de cabecera. Como reflexiones finales, recuerden entonces que la trombosis venosa profunda de miembros inferiores
implica descartar el compromiso ilio-cavo, para lo que el Doppler tiene baja sensibilidad. Hay que pedirle, van a haber muchos informes de Doppler en el que les dicen que no hay signo de trombosis en los segmentos evaluados, pero no está descrito, porque realmente a lo mejor ven que se comprime bien la vena femoral común, no hay trombo ni nada, pero no está descrito o no está estudiado el flujo y sus cambios fásicos respiratorios, que nos pueden poner en evidencia una trombosis que esté en el territorio ilio-cavo, respetando el territorio femoropopliteo, ¿sí? O si tiene trombosis en el territorio femoropopliteo, veamos que no haya una extensión al territorio ilio-cavo, porque como vimos, puede tener implicancias terapéuticas. ¿Por qué? Porque el tratamiento convencional de anticoagulación tiene resultados limitados en este territorio, sobre todo en lo que es la prevención del síndrome postrombótico, que es frecuente e incapacitante, ¿sí? Y a veces el tratamiento común, es el convencional, sí, es efectivo, pero no es del todo seguro como única terapéutica en determinados pacientes con riesgo de una embolia pulmonar masiva o potencialmente letal. El tratamiento endovascular mostró ser seguro y efectivo en estos escenarios y consiste en filtrar la vena cava con filtros removibles si hace falta, y en desobstrucción de los vasos con lisis farmacológica, asociado o no a la lisis mecánica y asociada o no al implante de stent cuando tenemos lesiones residuales subyacentes al trombo. Y bueno, eso concluye esta primera parte de la jornada, que tiene que ver con la trombosis venosa profunda. Así que no sé si dejamos las preguntas para el final y le cedo la palabra a mi compañero Ignacio Cigalini, que les va a hablar de embolia de pulmón. Si te parece, Martín, aprovechando, digamos, el tema específico, abrimos al público. Bien. Si tienen alguna pregunta. Veo que está José FL de Hematología, que participa con nosotros del equipo de embolia pulmonar. No sé si Roberto, Lucas, Claudio de nuestro equipo también tienen algún comentario al respecto. No, yo más que nada felicitarlo a Martín por la presentación. Excelentes casos, la verdad que muy bien presentados, muy bien editados, y realmente ustedes no se dan una idea de lo que cuesta, el trabajo que cuesta, digamos, técnicamente, el tiempo y la paciencia y la dedicación que tiene Martín para resolver estos casos. Así que realmente verlo así parece fácil, realmente tiene una resolución increíblemente buena, pero realmente requiere una habilidad, un conocimiento de los materiales y una paciencia sobre todo tremenda, y una dedicación tremenda, así que se lo quería reconocer. Muchas gracias, Claudio. Completamente de acuerdo. ¿Puedo hacer un comentario? Por supuesto. Yo creo, por empezar, felicitaciones porque la charla es excelente y el trabajo que hacen es impecable. Pero solo un comentario en lo que difiero. Es muy difícil trabajar sobre el síndrome postrombótico, porque una vez que el trombo se instala, la única cosa que ocurre es que el organismo lo tome como un cuerpo extraño, lo elimine por macrófagos y otras células y lo transforme en un tejido fibroso por la invasión de fibroblastos. Eso implica la destrucción de las válvulas y la inevitable hipertensión venosa a largo plazo. Creo que el intervencionismo cumple un rol importantísimo en evitar un tromboembolismo pulmonar y en la hipertensión pulmonar tromboembólica. Y la anticoagulación cumple un rol importantísimo en evitar que se siga trombosando y que repita otro trombo en un tiempo determinado, porque eso hace que vaya inevitablemente al síndrome postrombótico. Pero el síndrome postrombótico, una vez que el trombo se instaló, es inevitable que las válvulas se destruyan
y que la hipertensión venosa sea la respuesta a largo plazo. Creo que la anticoagulación en tiempo prolongado, 2 años, 3 años, evita un poco esto, pero nosotros vemos desde la flebología lo que ustedes no ven en el agudo. Nosotros vemos el síndrome posttrombótico y esta recanalización lleva tiempo. Son 2 años, 3 años, hasta los 5 años puede recanalizar. Es mi aporte nada más en esta charla que, vuelvo a decir, impecable. ¿Puedo hacer un comentario yo? Hola. Sí, sí, José. Sí, por favor. Puedo hacer bien. Bueno, también felicitarte, Martín, la verdad que una charla muy, muy buena, muy explicativa, muy educativa. 2 comentarios. Primero, bueno, 2 pacientes conocidas. El tema del Mike Turner, creo que hay que pensarlo. Durante mucho tiempo no lo pensamos y no lo buscamos. Nosotros, a raíz de varios casos, hemos un poco instalado en nuestra cabeza la idea del Mike Turner, y toda trombosis venosa del miembro inferior izquierdo lo vamos a buscar. Y un poco también para incorporar lo que dice Griselda, es que quizás en estas trombosis altas, con mucha carga de trombo, con mucho compromiso hemodinámico, la intervención temprana probablemente tenga una acción fundamental, porque cuando es cierto, cuando el síndrome posttrombótico está instalado por destrucción de válvulas y demás, ya es muy difícil volver atrás. Entonces, por ahí lo que hay que hacer a veces, y lo voy a decir en criollo, es no dar tantas vueltas cuando uno tiene una trombosis alta, que sabes que el porcentaje de éxito con la anticoagulación sola es relativamente bajo, empezar a intervenir, o sea, ser de alguna manera más agresivos en eso, y bueno, eso me parece que puede llegar a tener algún rédito a futuro. Después sí, la anticoagulación a largo plazo es un tema también para evitar la recurrencia y demás, un tema que lo podemos discutir, pero me parece que por ahí nosotros que lo vemos más en lo agudo, me parece que tenemos que tener a veces un poco más de decisión en eso. Por ahí a veces me parece, quizás es porque es todo un proceso también, nos cuesta a veces tomar la decisión, pero me parece que el beneficio está claro por lo que mostraste vos de la intervención. Sí, quería comentar una cosita. Bueno, gracias por los aportes. Un poco, bueno, me sirve el comentario de la doctora Alfonso como pie para la próxima jornada, en que vamos a hablar de intervencionismo en síndrome posttrombótico. Pero es cierto, los resultados son mucho mejores si nosotros intervenimos en agudo. Prevenir el desarrollo de un síndrome posttrombótico es mucho mejor que poder intentar intervenir en ese escenario. ¿Por qué? Por lo que dijo la doctora, ya hay una destrucción de válvulas muchas veces. Está asociado la obstrucción persistente por la cicatriz al daño valvular. Pero ahí yo, ahí diciendo un poquito, creo que podemos tener un rol nosotros en algunos casos de obstrucciones residuales por trombos organizados o por compresiones extrínsecas, como el caso del Mike Turner o de otra etiología, en el que quedarse solamente con el tratamiento de las válvulas va a ser insuficiente porque tenemos un componente obstructivo que va a ser una limitante del flujo y va a terminar causando no solo el síndrome, perpetuándose el síndrome posttrombótico de tan difícil tratamiento, sino también favoreciendo los nuevos episodios de trombosis. Entonces, quizá resolviendo este punto, no tengamos que apelar a veces a esquemas de anticoagulación tan prolongados. Puede ser una opción, pero bueno, dejamos la controversia a lo mejor abierta como pie para la próxima sesión. Y otra cosa, ojo, digamos, el tema de las obstrucciones es muy frecuente en este tipo de trombosis. El Mike Turner estamos muy acostumbrados.
y aprovecho para decir que hay variantes de Mike Turner que pueden aparecer incluso a la derecha y no solo en la ilíaca primitiva, sino comprimiendo la externa, o pueden ser bilaterales o comprimir la cava. Por lejos lo más frecuente es lo que mostramos, pero bueno, no lo descarten por una trombosis del lado derecho tampoco. Y tengan en cuenta otro tipo de oclusiones, sobre todo pacientes con tumores de cervix o alguna entidad, algún absceso, alguna colección pelviana que pueden tener este tipo de complicaciones también. No sé si hay otra. Ahí en el chat creo que han escrito algo. Sí, ahí No, Julia Plachikov manda saludos y felicitaciones al doctor Nagelson por su charla muy clara e impecable. Y si te parece, Martín, en honor al tiempo, para que no se prolongue más, vamos a empezar con la segunda parte. Vamos a seguir hablando de enfermedad tromboembólica venosa, digamos, en su presentación aguda, en este caso ya con el tromboembolismo de pulmón agudo. Rápidamente, como para meternos en tema, algunos conceptos importantes. Todos conocemos que es la tercera causa de mortalidad cardiovascular. Si ponemos en números de nuestra ciudad, digamos, con la incidencia calculada, vamos a tener más o menos de 700 a 2.500 pacientes con TEP al año, que ahora, bueno, que con el COVID está muy en boga. O sea, que no es una patología para nada frecuente, para nada infrecuente, hay que sospecharla. Es la principal causa prevenible de mortalidad intrahospitalaria, así que es importante también prevenirla justamente en pacientes que están internados con riesgo de desarrollar esta complicación. Tiene una alta mortalidad y una alta recurrencia, a 30 días más o menos un 10%, con 25% de recurrencia acumulativa, o sea, 1 de cada 4 a 10 años, y representa un gran desafío diagnóstico y terapéutico. Todos sabemos que el principal factor pronóstico, o digamos, en lo que va a determinar la evolución del tromboembolismo pulmonar, es el incremento de la poscarga del ventrículo derecho, digamos, resultado de la obstrucción, que, como comentaba Martín brevemente en la presentación pasada, digamos, cuando es significativa, se inicia una espiral, digamos, que va a ir hacia el shock cardiogénico y eventualmente la muerte. El pilar de tratamiento que tenemos desde ya que es la anticoagulación, pero muchas veces, sobre todo cuando ya está instaurado inestabilidad hemodinámica, esta terapéutica es insuficiente y debemos recurrir a otro tipo de arsenal que tenga un impacto directo e inmediato en la presión pulmonar, ¿sí? En la desobstrucción del árbol pulmonar. Desde ya que cobra un rol fundamental la estratificación de los pacientes. Nosotros en general utilizamos más la estratificación europea, pero me pareció que estaba interesante esta forma de verlo, utilizando, digamos, la clasificación americana, que lo divide en masivo cuando hay descompensación hemodinámica, donde vemos que la mortalidad en los distintos registros más importantes es altísima, donde uno tiene que hacer simplemente un rescate porque ese paciente va a tener una pésima evolución. En estos pacientes sabemos que hoy por hoy las guías recomiendan como primera terapéutica la infusión de trombolíticos sistémicos, pero si nos ponemos a ver en detalle un poco de dónde surge la evidencia, lo que lo reclama, lo que lo, digamos, respalda, es este metaanálisis publicado hace unos años, donde vemos que hay pacientes que están randomizados, están incluidos en la década del 70, muy poquitos. En los primeros 40 años de estudios hubo menos de 1.000 pacientes y después, bueno, con el peito, digamos, hubo un aumento afortunadamente de la calidad de evidencia en estos pacientes. Los esquemas de tratamiento fueron muy diferentes, la estratificación de los pacientes de ya que fue muy diferente, pero en definitiva, si unimos a todos estos pacientes, la reperfusión con trombolíticos disminuye la mortalidad, y la mortalidad específicamente relacionada a la tromboembolia pulmonar. Este efecto se pierde cuando se excluyen aquellos pacientes, aquellos estudios que incluyeron pacientes de alto riesgo, y por eso la recomendación es exclusivamente, digamos, dejarlo para este estrato de pacientes. Sin embargo, ¿qué pasa en la vida real? En menos de 1 de cada 3, dependiendo de las series de pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica, no reciben ningún tipo de tratamiento de reperfusión. Fíjense en este cuadro, están puestos los grandes registros internacionales, el MAPET, el IOCOPER, el Emperor, de España, de Estados Unidos y del primer mundo, donde en pacientes de vuelta con descompensación hemodinámica, los más digamos, optimistas, los más digamos, invasivos en el tratamiento, digamos, no llegan a superar el 50% apenitas,
sea que 1 de cada 2 pacientes con una indicación clara de reperfusión la reciben. Y nosotros en nuestro país, a partir del registro de CONAREC 20, que es el registro más grande de TEP agudo de la Argentina, vemos que estamos en ese sentido también. 1 de cada 2 pacientes que tienen descompensación hemodinámica a partir de un tromboembolismo pulmonar no reciben ningún tipo de terapia de reperfusión. Y esto, digamos, probablemente tenga que ver con un aumento significativo que hay del sangrado, volviendo al metaanálisis que les mostré antes, del sangrado mayor y sobre todo el sangrado fatal o intracraneal en más de 3 veces. Y esta debe ser probablemente el mayor talón de Aquiles que tiene los líticos en forma sistémica. Esto, recuerden que el metaanálisis era de estudios randomizados, que sabemos que son muy particulares, y en la vida real fíjense que tenemos incluso reportes de mucho, digamos, mayor incidencia de sangrado mayor, como este caso que el sangrado mayor es de más del 20% con el uso de trombolíticos sistémicos, o sea, 1 de cada 5 pacientes tuvo un sangrado mayor. Si, digamos, sabemos que a los pacientes con TEP de alto riesgo le va bien reperfundiendo, que los deberíamos reperfundir, y no lo hacemos, ¿cómo entonces vamos a encarar la discusión de que últimamente estuvo más florida, digamos, de estos pacientes grises que tienen disfunción ventricular derecha, que tienen biomarcadores positivos, pero que no se presenta con inestabilidad hemodinámica? Bueno, nuestro objetivo, digamos, sería, también son pacientes que tienen una mortalidad entre el 3 y el 15%, uno debería prevenir la descompensación hemodinámica, disminuir la mortalidad y obviamente prevenir el desarrollo de enfermedad tromboembólica crónica, digamos, una hipertensión pulmonar crónica. El estudio que nombré previamente, el PEITO, digamos, fue paradigmático en este sentido, tuvo muy buena calidad metodológica, aunque bueno, algunas discusiones también, fue un estudio muy grande, que demostró que dar trombolíticos sistémicos disminuye un combinado, digamos, de muerte o descompensación, principalmente por menor descompensación hemodinámica, sin efecto de mortalidad, pero digamos, con un aumento muy importante en lo que es el sangrado, ¿sí? Sangrado mayor y digamos, stroke y sangrado intracraneal, 2%. Nada despreciable, y esto fue fundamentalmente el motivo por el cual todas las guías desaconsejan el uso de líticos sistémicos en pacientes que se presentan estables hemodinámicamente, aunque con disfunción del BDI y biomarcadores de riesgo. Estos pacientes deberían, digamos, por lo pronto, monitorearse en forma cercana y, en caso de deterioro, hacer reperfusión de rescate. Ahora bien, nos parece que, digamos, es poco en estos pacientes hacer solamente anticoagulación, digamos, y para no someternos a los riesgos de una trombolisis sistémica, se ha desarrollado toda una rama de tratamiento percutáneo que afortunadamente en los últimos años viene creciendo mucho. ¿Sí? Como comentaba Martín, uno tiene, digamos, acá puesto un poco más figurativo, uno tiene dos estrategias diferentes para poder resolver la trombosis. Una es trombolisis dirigida directamente por catéteres en el sitio de donde se encuentra el trombo, ¿sí? Que puede estar asociado a nuevos métodos de fragmentación, como mostró Martín, ¿sí? O que faciliten la llegada del trombolítico, digamos, a la penetración del trombo, como por ejemplo el ultrasonido, ¿sí? Donde se utilizan dosis mucho más bajas que las que están recomendadas para sistémicos, ¿sí? Recuerden, como había comentado Martín, no solamente para el infarto, sino que para el TEP, la dosis utilizada en forma sistémica es de 100 miligramos y nosotros solamente con este método usamos digamos, una cuarta parte o un octavo de esa dosis sistémica, con consecuentemente, como vamos a ver más adelante, una disminución significativa del sangrado clínicamente relevante. Y después tenemos otras opciones, que es directamente el retiro del trombo, ¿sí? La trombectomía, que puede ser por mecanismos aspirativos, mecánicos o reolíticos, donde se ofrece un alivio sintomático inmediato, sin necesidad de líticos. Hay pacientes que tienen contraindicación, desde ya que cuando esto es más central, es más fácil poder hacer este tipo de técnicas. ¿Por qué trombolisis dirigida por catéter? Bueno, porque cuando tenemos una oclusión trombótica, digamos, por cuestiones de flujo, esto está probado desde ya por distintos tipos de investigaciones de laboratorio, el flujo y por ende el trombolítico que viene por la sangre se va a distribuir principalmente en zonas donde haya flujo, ¿sí? Entonces va a perder eficacia. Sin embargo, nosotros al dejar el catéter justo en el lugar donde está el trombo, podemos tener un mismo resultado en eficacia con una menor cantidad de tiempo, ¿sí? Martín mostró ya el catéter, digamos, que está más utilizado, multiperforado, para poder realizar este tipo de infusiones, aunque muchas veces se utiliza otro tipo de catéteres un poco más rudimentarios. Lo que más se usa es esto, que es un catéter con forma de colita de chancho, que justamente se llama pigtail, que permite también hacer fragmentación en el momento
que bueno, hoy por hoy está más en desuso a partir de nuevas tecnologías, pero que se los quería mostrar simplemente para que vean. Hubo un par de casos donde tuvimos que recurrir a este tipo de alternativa, como por ejemplo esta mujer de 81 años que tenía antecedentes de un cáncer de mama hace largo tiempo, y que se había vacunado recientemente de COVID, que ingresó por disnea progresiva y palpitaciones de 4 días de evolución con franca desaturación. Como ven, estaba sin descompensación hemodinámica, no estaba con hipotensión, aunque sí con taquicardia y taquipnea. En el ecocardiograma que se hizo, la paciente tenía compromiso del ventrículo derecho, con severa dilatación y hipertensión pulmonar, biomarcadores positivos y una angiotomografía que confirmó la sospecha, con múltiples trombos en las arterias lobares y segmentales del pulmón derecho y segmentales en el lóbulo inferior izquierdo. Recordemos que la tomografía no solamente nos permite hacer el diagnóstico de TEP, sino que nos permite también estratificar, ¿sí? Podemos evaluar la repercusión a nivel, por ejemplo, de cavidades derechas, con la relación del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, que en este caso estaba invertido, ¿sí? Podemos ver también como otro signo de congestión, de hipertensión pulmonar, el reflujo, digamos, a nivel de las venas suprahepáticas y de la vena cava inferior, y desde ya, digamos, hacer el diagnóstico de TEP, como habíamos dicho, que se ven algunas imágenes de defecto de relleno a nivel lobar derecho y segmentario del lado izquierdo. Bien. Se la catalogó a esta paciente entonces como una mujer con un TEP de riesgo intermedio alto, y lo que se decidió fue, digamos, como hoy por hoy lo aclaraban las guías, solamente hacer anticoagulación parenteral. La paciente tuvo regular evolución, estuvo 10 días internado en unidad coronaria, ¿sí? Y lamentablemente evolucionó, digamos, con inestabilidad hemodinámica, con shock, ¿sí? Era una paciente que tenía alto riesgo de sangrado por edad y otras comorbilidades. Hay un score de riesgo de sangrado en TEP que es el RIETE, que en esta mujer era de alto riesgo, y requirió intubación y soporte inotrópico vasopresor, y bueno, ya ahí sí, indicación de terapia de reperfusión. Así que eso fue lo que hicimos. Esta es una angiografía pulmonar, donde se pueden ver, bueno, no solamente defectos de relleno muy marcados, sobre todo a nivel lobar superior derecho, también algunos signos compatibles más con enfermedad tromboembólica crónica. La paciente, como ven, llegó, digamos, con alto requerimiento de inotrópicos y vasopresores. Se dejó, en este caso, como el tromboembolismo pulmonar bilateral, se dejaron ambos catéteres en las distintas ramas pulmonares y se hizo una dosis de 12,5 miligramos en cada uno de los pulmones a pasar en 12 horas. El procedimiento en sí fue bien tolerado, no hubo ningún tipo de sangrado ni relacionado a las punciones que se hicieron, ni no relacionados al procedimiento. Inicialmente había evolucionado en forma esperanzadora, con buen ritmo diurético, y se había disminuido la dobutamina casi hasta suspensión, pero siguió la paciente con la habilidad hemodinámica y lamentablemente falleció. Este fue un poco el caso también paradigmático, digamos, donde discutimos y formamos nuestro equipo de trabajo multidisciplinario, con los distintos servicios que después voy a comentar, donde por ahí pensamos que una intervención, como decía por ahí el doctor Fedele antes, una intervención más temprana, no sé si hubiera tenido por ahí otro destino. Esta fue otra paciente que tuvimos después. Es una mujer de 86 años, muy compleja, con enfermedad ya tromboembólica crónica, ¿sí? Con hipertensión pulmonar severa, que estaba en tratamiento anticoagulante, ¿sí? Había tenido una internación previa en el 2015 por un TEP bilateral, también que había sido medicada solamente con anticoagulación, pero que se presentó con disnea súbita de saturación, de saturación franca al 75%, sin inestabilidad hemodinámica, nuevamente parámetros de disfunción ventricular derecha, dilatación del BD, hipertensión pulmonar severa, biomarcadores positivos, ¿sí? Y una tomografía que encontró un TEP central, compromiso de la arteria pulmonar derecha, como vemos en esta imagen fija acá, y también compromiso segmentario con de vuelta dilatación del ventrículo derecho. Y fíjense que también hay algo de abombamiento del septum hacia el ventrículo izquierdo, y hay también una franca dilatación de la aurícula del lado derecho. Esta paciente con hipertensión pulmonar crónica ya, digamos, estos también son signos marcados en ese sentido. También se ve reflujo de contraste en la vena cava inferior como marcador de la hipertensión pulmonar, y ahí vemos la imagen que compromete específicamente la rama principal pulmonar derecha. Así que esta paciente, digamos, la empezamos a discutir en el equipo multidisciplinario, pero digamos, a menos de 24 horas del ingreso ya desarrolló, digamos, hipotensión, digamos, sostenida con limanuria y shock cardiogénico, ¿sí?
la discusión multidisciplinaria en este tipo de pacientes, como tiene que ser, digamos, resuelto en forma inmediata, no se hace como el hard team que nosotros estamos más acostumbrados en cardiología para discutir, por ejemplo, pacientes con estenosis aórtica o enfermedad de múltiples vasos, sino que se hace principalmente en formato virtual, donde hemos compartido el resumen de historia clínica y los estudios principales de los pacientes, y se decidió, digamos, en forma conjunta en realizar un tratamiento endovascular, porque la paciente tenía también riesgo aumentado de sangrado por su edad y por distintas condiciones. Fíjense que se ven múltiples estrecheces en las arterias que son, digamos, compatibles con su enfermedad tromboembólica crónica, y bien marcado, digamos, hay un defecto de relleno especialmente en la rama interlobar, digamos, del pulmón derecho, ¿sí?, que se ve a este nivel, compatible con su, digamos, tromboembolia aguda, ¿sí? Fíjense también acá a nivel de la rama lobar superior del lado derecho, también hay como un anillo, digamos que eso también es bien característico de la enfermedad tromboembólica crónica, ¿sí? En esta paciente, entonces, lo que se decidió, como había comentado Martín en su charla previamente, lo consideramos como una paciente con muy baja reserva cardiopulmonar, ¿sí?, que ya estaba chocada, donde había tenido enfermedad tromboembólica venosa a pesar de encontrarse anticoagulada, por lo que pusimos en primera instancia un filtro de vena cava inferior, que acá lo vemos colocado, y lo que se hizo fue dejar el catéter, digamos, de infusión de líticos justo en el sitio de la máxima trombosis para, como les comenté yo, hacer un efecto directo, ¿sí? En este caso se hizo una infusión de 24 miligramos en 24 horas, ¿sí? Esta es la imagen pre-trombolíticos, la imagen post-trombolíticos, mejoría de la perfusión con aparición de otras ramas que estaban ocluidas, ¿sí? Como la paciente seguía, digamos, con franca inestabilidad hemodinámica, y esto por ahí lo vamos a charlar un poco más en 2 semanas cuando hablemos de hipertensión pulmonar crónica, decidimos realizar de salvataje una angioplastia pulmonar, que hubo mejoría también inicial del cuadro clínico de la paciente, aunque, como ven, una paciente muy compleja, lamentablemente también tuvo mala evolución en la internación, ¿sí? Hay otro tipo de posibilidad para facilitar la penetración del lítico, digamos, a nivel del trombo, que es el ultrasonido. Hay catéteres especialmente diseñados que tienen transductores que permiten una mejor penetrancia del trombolítico ahí mismo dentro del trombo, y han tenido muy buenos resultados. Esto lo muestro porque la mayor evidencia que hoy tenemos en el uso de trombolíticos dirigidos por catéter están basados en este tipo de dispositivo, donde en estos metaanálisis se ha confirmado una disminución significativa de la presión sistólica pulmonar versus digamos, un tratamiento convencional, y mejoría también de la función ventricular derecha, ¿sí? Y sobre todo, fíjense en este metaanálisis, donde, bueno, no es que hubo un grupo control, sino que fueron pacientes consecutivos que se hicieron este tipo de tratamiento. Fíjense la baja mortalidad, ¿sí?, de menos del 1%, menos del 1% de pacientes con TEP submasivo, y de solamente el 12%, 13% de pacientes que se presentaron con descompensación hemodinámica. O sea que yo creo que claramente tienen un rol, digamos, probado en eficacia. Y lo que es más interesante, digamos, una muy, muy baja tasa de complicaciones de sangrado. Fíjense, esto es hemorragia intracraneal, 0,35%, sangrado mayor del 5%, que es comparable a lo que se ve con el tratamiento simplemente anticoagulante. Esto es una comparación, ¿sí?, de la incidencia de sangrado intracraneal utilizando anticoagulación, utilizando trombolisis dirigida por catéter, que no hay diferencia significativa, y el resultado digamos, de hemorragia intracraniana con líticos sistémicos, que es francamente superior al uso anticoagulante, hasta 4 veces más, ¿sí? Así que no habría una diferencia significativa, digamos, en este sentido. Datos de la vida real, digamos, hay países de primer mundo que tienen estas bases de datos que son sensacionales, con miles y miles de pacientes, estos de Estados Unidos, donde compararon a aquellos pacientes que se internaron por tromboembolia pulmonar, aquellos que se realizaron trombolisis sistémica versus trombolisis dirigida por catéter, y hubo menor mortalidad, hasta 60% menos de mortalidad, menos readmisión a los 30 días, y un combinado de mortalidad, sangrado gastrointestinal y hemorragia intracraniana mucho menor también con el uso de estas terapéuticas en comparación con el uso sistémico, ¿sí? También mayor posibilidad de mandar al paciente a su casa y no a otro tipo de
de centro de atención de salud. Así que la verdad que es esperanzador, si bien lamentablemente todavía la mayor parte de los estudios son de pocos pacientes y no hay todavía al momento grandes estudios que lo comparen con el tratamiento estándar. Otro tipo de tratamientos, como les había dicho yo, es la trombectomía. Vamos a mostrar algunos casos. Hay dispositivos que, por lo menos con el que yo tengo más experiencia, que hacen la trombectomía en forma aspirativa, tienen una bomba de vacío con una muy buena presión negativa, que facilitan la extracción de hasta grandes cantidades de trombo. ¿Sí? Hay datos de un estudio de una única rama en pacientes con tromboembolia pulmonar, sin casi uso de trombolíticos, con sedación consciente, o sea, procedimientos de muy baja complejidad, donde se demostró, digamos, mejoría de la función del ventrículo derecho y de caída de la presión sistólica pulmonar con baja chance de complicaciones. Nosotros lo hemos utilizado también acá en el hospital. Este caso, digamos, también fue bastante paradigmático, un hombre de 56 años que había tenido múltiples internaciones en contexto de intervenciones quirúrgicas por angioplastia inguinal, por orquidiopexia bilateral, que había tenido, digamos, como complicación una infección y hematoma escrotal que vino por sangrado, dolor escrotal y fiebre, una infección sobreagregada que durante su internación intercurre con disnea y dolor torácico, sin inestabilidad hemodinámica, con compromiso de vuelta del ventrículo derecho, hipertensión pulmonar, con biomarcadores positivos, y la verdad que la imagen de la tomografía bastante contundente, tenía un TEP central. Fíjense, digamos, que había un trombo que estaba como cabalgando en el tronco de la arteria pulmonar y la arteria pulmonar derecha, con oclusión del ramo lobar superior del lado derecho, como se ve en este corte coronal. Ahí lo voy a pasar más despacio. Ahí está el trombo como flotando en la pulmonar, que viene desde el tronco de la arteria pulmonar, con oclusión sobre todo de la rama lobar superior derecha, y bueno, compromiso de todas las ramas lobares derechas e izquierdas, es bien bilateral, bien central. Hay de vuelta información que nos provee la tomografía, dilatación del ventrículo derecho. Normalmente el ventrículo izquierdo debería ser mayor que el ventrículo derecho. Cuando el BD es mayor que el BI, digamos, o un BD-BI mayor a 1, estamos hablando de dilatación del ventrículo derecho por tomografía. ¿Sí? Inicialmente lo discutimos en forma también multidisciplinaria. Se decidió hacer anticoagulación por enteral, pero frente a 48-72 horas de que el paciente, si bien no empeoró su estado hemodinámico, persistió con disnea persistente y con signos ecocardiográficos de compromiso del ventrículo derecho, se decidió hacer una intervención temprana. ¿Sí? Y acá podemos ver en la angiografía, acá estamos trabajando, este es Martín, que justo está dando vuelta, Cecilia Massina, nuestra fellow, y acá está el dispositivo de tromboaspiración, digamos, la bomba de vacío. Podemos ver, como habíamos visto en la tomografía, un franco compromiso lobar superior derecho y, bueno, de toda la rama inferior, y cómo fuimos trabajando y extrayendo trombos. El trombo grande lo sacamos primero, ahí tenemos un trombo más chico, les dejo la foto para que se pueda ver bien, y cómo, digamos, el control después de la aspiración mostró que ya no había ningún tipo de trombo residual. Trabajamos también en la rama interlobar, en el lóbulo medio, mejorando francamente, digamos, el flujo desobstruyendo, digamos, a ese nivel, con una caída en la sala, digamos, notable de la sistólica de la pulmonar, ¿sí? De 45 a 35, y también de la presión media pulmonar. El paciente evolucionó muy bien, se fue al día siguiente de la unidad coronaria a la sala común, se fue 48 horas después, ¿sí? Y a los 3 meses está completamente asintomático, cisne, con un eco con excelente función ventricular derecha, 25 de TAPSE, fíjense en el 4 cámaras sin dilatación, y ya no tiene ni siquiera insuficiencia tricuspidea para inferir una sistólica pulmonar, pero no tiene ningún signo indirecto. Así que este fue un gran caso, digamos, que discutimos en forma multidisciplinaria. Por ahí les traigo, este no es un caso del hospital, es un caso que realicé en otra institución, digamos, pero para que puedan ver el alcance que tiene este tipo de tratamientos. Esta era una mujer de 70 años cursando un postoperatorio, una cirugía de cadera, que tuvo un TEP masivo, un TEP de alto riesgo con descompensación hemodinámica. Fíjense que tenía ocluido, digamos, todo lo que es la rama lobar superior derecha y la interlobar del lado derecho. Franco compromiso hemodinámico, la paciente estaba chocada con uso de noradrenalina a altas dosis en ese momento. Digamos, también hicimos la tromboaspiración con este sistema aspirativo, ¿sí? Tanto en la rama lobar superior derecha como en la rama interlobar. Y fíjense lo que fue el resultado posterior,
¿sí? Si bien queda todavía residuo, digamos, de material trombótico, la idea no es que quede todo limpio, sino que era salvarle la vida a la paciente, que fue lo que pudimos hacer. Digamos, notablemente también mejoría de las presiones pulmonares. Esto es todos los residuos, digamos, todo el trombo que sacamos de esa paciente en la sala, digamos, tiene su colector, la bomba de vacío, y cómo mejoró la presión pulmonar de 50 milímetros de mercurio, bajó a 30, y la media también bajó 10 puntos de milímetros de mercurio. Me parecía interesante también traerlo a colación para que puedan ver un ejemplo por ahí más notable. Hay técnicas que combinan aspiración, como este dispositivo, con, como mostraba Martín, técnicas de extracción mecánica, ¿sí? Acá podemos ver cómo, digamos, el coágulo puede quedar embebido dentro de estos anillos de nitinol para poder ser extraídos con seguridad. También hay estudios que demuestran de vuelta mejoría de la sistólica pulmonar y de la función del BD. Básicamente todos los estudios que han evaluado técnicas, ya sea por lisis local como trombectomía, digamos, han demostrado puntos de eficacia muy buenos, siempre puntos blandos, digamos, como mejoría de la sistólica pulmonar, mejoría de la función del ventrículo derecho. Todavía no tenemos ningún estudio, digamos, que haya sido más contundente, aunque creo que ya lo vamos a tener. Hay muchos estudios ongoing, pero principalmente todos han demostrado una alta seguridad, digamos, sin grandes complicaciones, y como les mostré, una significativa reducción del gran cupo que tiene el trombolítico sistémico, que es el sangrado mayor y el sangrado intracraneal. Así que hoy por hoy, digamos, estas nuevas alternativas han hecho, digamos, necesaria la formación de un equipo multidisciplinario, que en la literatura se le llama PERT, que es el equipo de respuesta rápida de embolia pulmonar, donde en forma inmediata se evalúa el paciente y se puede definir ahora con más herramientas que las que contábamos previamente cuál es la mejor conducta a seguir, si solamente tratamiento médico, terapias dirigidas por catéteres, ya sea lisis o trombectomía, o incluso la trombectomía quirúrgica, que sabemos que tiene también su rol. ¿Sí? Esto es para mostrar y jerarquizar el trabajo del grupo y de todos sus integrantes. La verdad, desde que empezamos esta iniciativa hemos evaluado un buen número de pacientes con muy buenos resultados. Tenemos, digamos, a profesionales de neumonología como Germán Arce y Rodolfo Navarrete, digamos, personal de diagnóstico por imágenes que son Federico Cervera y David Polillo, importantísimo el rol de hematología con Karina Bumpel y José Fedele, que recién estuvo comentando, de cardiología clínica de unidad coronaria como Higinio Valpardi y Cardona, Marcelo, y bueno, nosotros con Martín desde la cardiología intervencionista somos los que digamos, también formamos este pilar del equipo multidisciplinario. Ya para no robarles más tiempo, como conclusiones, creo que es fundamental siempre estratificar el riesgo y seleccionar el tratamiento adecuado en equipo. Hoy contamos con mucho mayor arsenal terapéutico del que contábamos antes. Es importantísimo la mirada multidisciplinaria en este tipo de pacientes, que son muy complejos, no son nunca similares, son muy heterogéneos además. Creo sí que el tratamiento percutáneo es una alternativa eficaz y segura, que hoy por hoy, digamos, las guías solamente lo respaldan cuando hay contraindicaciones para trombolíticos sistémicos o cuando hayan fallado, pero creo que estas indicaciones van a modificarse a la luz de nuevos estudios que están por ser publicados, ¿sí? Y digamos, sí, en estos pacientes grises, donde hay disfunción ventricular derecha y biomarcadores, pero sin inestabilidad hemodinámica, digamos, su buen perfil de seguridad y por lo pronto sus buenos resultados en eficacia los hacen especialmente atractivos. Creo que es el primer lugar también a donde podríamos actuar. Así que, bueno, gracias por su tiempo y abrimos de vuelta la discusión con ustedes para poder responder todas las interrogantes que haya del público. Martín, digamos, no sé si tenés por ahí algún comentario. No, pensaba antes para un comentario fisiopatológico, ¿no? Que por ahí alguien puede preguntarse si uno hace la lisis y no tromboaspira, ¿qué pasan con esos trombos fragmentados? O el émbolo, mejor dicho. Y bueno, el hecho es que el área de sección total, con cada generación de ramas de las arterias pulmonares y de cualquier otro lado,
siempre va aumentando un 30% con la generación subsiguiente, es decir, si bien el diámetro de, por ejemplo, de las ramas de la arteria pulmonar en forma aislada son menores que el del tronco principal, la suma de ambos es un 30% mayor que el diámetro de la arteria pulmonar principal. Y así sucesivamente, entonces, como va aumentando el área de sección, si fragmentamos el émbolo y se produce una lluvia de pequeños émbolos que van hacia la periferia, es mucho más deseable esa situación que la de un trombo oclusivo, porque la resistencia total disminuye y porque permite, como vos resaltaste perfectamente, el hecho de que llegue más fibrinolítico o anticoagulante al sitio deseado, ¿no? Sí, tal cual. Igualmente la fragmentación aislada sin combinarla con líticos ni con aspiración o algún método de trombectomía, en general se trata de dejar de lado, pero coincido plenamente con vos. Creo que la trombolisis aislada tiene su lugar, pero me parece que hemos tenido siempre mejores resultados cuando se combina con otras técnicas o de facilitación, digamos, como les mostramos con el catéter que tiene, digamos, estos transductores de ultrasonido, o con una fragmentación mecánica. Bueno, no sé si por ahí hay alguna otra pregunta del público. No sé, Claudio, si un comentario, y si no, viendo que ya nos hemos pasado de las 8:30, damos por finalizada esta primera etapa. Podría, buenas noches a todos. Buenas ¿Podría noches. hacer un comentario? Sí, cómo no. Bueno, primero felicitar a los expositores y, digamos, en actividad de estos pacientes que son graves. Y volviendo a lo que dijo la doctora Griselda, yo creo que, digamos, la evolución satisfactoria de estos pacientes sucede en el hecho de que cuando existe, digamos, una embolia de pulmón y es aguda, el tratamiento lítico o el tratamiento de extracción del trombo es posible y es más exitoso. Ahora, como estos pacientes muchas veces tienen episodios de embolia que ya han sido, digamos, digamos sin internación, subclínicos, en ese tipo de embolias crónicas, eso ha evolucionado hacia una fibrosis. Es decir, no tenemos el trombo, sino tenemos ya el trombo constituido en fibrosis. Entonces, obviamente que la lisis de eso no va a beneficiar al paciente. Entonces, digamos, les digo en el sentido, porque bueno, tuve la oportunidad de operar una mujer con hipertensión pulmonar crónica, y lo que uno saca del pulmón, incluso, digamos, la palabra de la técnica es tromboendarterectomía, porque uno necesita hacer una disección entre el endotelio de la arteria pulmonar y endarterectomía uno la usa como terminología para la carótida, porque diseca la placa de ateroma. En este caso, lo que se diseca es, digamos, la fibrosis de aquel trombo que evolucionó hacia, digamos, la fibrosis. Y por eso, digamos, cuando uno le va a aplicar ahí una lisis, es que no hay ningún coágulo, es solamente un efecto mecánico sobre, digamos, el ventrículo derecho que no alivia esa poscarga. En ese tipo yo pienso, digamos, que obviamente uno tiene, lo ve como más preferible
el hecho de dilatar la arteria pulmonar y, bueno, posiblemente colocar un stent. Pero me parece que es esa diferencia en cuanto a tiempo de trombo agudo versus trombo crónico, fibrosis, es esencial para diferenciar este tipo de pacientes y mejorar el resultado, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con sus comentarios, doctor Corbalán. Ya, digamos, el rol de todos estos elementos que yo estuve comentando de trombectomía, ya sea o trombolisis dirigida por catéter, pierden completamente protagonismo, digamos, a la hora de pensar en el tromboembolismo crónico y en estas pacientes que, bueno, mostré, no buscaban corregir esa situación, sino que, digamos, corregir la tromboembolia aguda que se sobreagregó a una condición crónica. Creo que es muy bueno su comentario y que creo que Martín, digamos, lo va a estar destacando o, bueno, pudiendo discutir un poco más en la próxima sesión, donde vamos a abocarnos específicamente en la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, donde sabemos que la cirugía, digamos, tiene un rol central y que en aquellos pacientes, digamos, que no se pueden operar, digamos, ha surgido la posibilidad, como decía usted, de angioplastia pulmonar para mejorar la calidad también de vida de estos pacientes. Así que eso probablemente Martín tenga mucho más para comentar. Está claro que quedó, nos han dejado pie para la próxima charla de todos lados. Sin duda, siempre intervenir en agudo es mucho más fácil que resolver secuelas, eso desde ya. Pero bueno, vamos a tratar de mostrarles que aún en ese caso, desde el intervencionismo hay un lugar. No quiere decir que sea la situación ideal, siempre es mejor prevenir que curar, pero bueno, algo todavía tenemos para ofrecerle en ambas situaciones. No, yo quiero comentar algo brevemente, que es nada más que felicitarlos realmente a los dos. Y nada más un comentario para, ya tomando las palabras de Martín, para dejarlo picando. Y creo que, y como para abrir un poco el debate en la próxima reunión, me gustaría que los dos nos expresen una mirada de cómo ven la inserción del cardiólogo intervencionista en esto que es algo que es innovador y poco habitual hasta ahora, que es la presencia de la cardiología intervencionista en el manejo de la patología venosa, aguda y crónica. ¿Cómo ven esa inserción? ¿Cómo deben trabajar? ¿Cómo se insertan en grupos multidisciplinarios? Creo que me parece que estaría bueno empezar la reunión dentro de 15 días digamos, nos den su mirada de cómo se sienten y cómo lo van manejando. Y cómo lo reciben también los colegas. Muy bien. Perfecto. Acepto. Bueno, me gustaría que cierren ustedes, que fueron los protagonistas de la reunión. Realmente, de nuevo, los felicito. Todo tuyo, Martín. No, por favor, Nacho, yo abrí, te cedo el cierre. Bueno, les agradezco a todos por acompañarnos, por estar durante toda esta sesión, tarde de la noche, y los vemos entonces dentro de 15 días, donde vamos a hacer la segunda parte de esta charla, que para que podamos profundizar y mostrarles más casos y demás, decidimos repartirla en 2 días, así podemos descansar y no estar pensando en que ya se nos hace la hora de cenar. ¿Sí? Así que en 15 días los vemos. Muchas gracias a todos de vuelta por su participación. Y después cualquier cosa nos pueden escribir comentarios o sugerencias para que mejoremos en la próxima. ¿Sí? Así que gracias a todos. Chao, gracias. Muchas gracias.